Pedro está escribiendo a los expatriados, expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Estos hermanos estaban siendo expatriados en la dispersión y, y Pedro escribe esta carta para poderle animar a los hermanos a que ellos pudieran sobrellevar las situaciones que estaban enfrentando en este momento. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En todo tiempo, mayormente en los tiempos de persecución, el pueblo de Dios ha necesitado de buena dirección, de un, un buen liderazgo, liderazgo. Y ahora Pedro escribe a los hermanos y es una sabiduría divina que el Señor nos da en que consideremos conveniente cada uno de nosotros donde nos congregamos como cristianos, pensar siempre en la organización de la iglesia local para que podamos observar en la iglesia el ministerio terrenal como ovejas que no tienen pastor, según Mateo 9:36. Ciertamente no dura mucho en que nosotros podamos entender que es la voluntad de nuestro Dios que pueda existir un buen liderazgo en la iglesia del Señor. Muchas veces, como cristianos, nos conformamos en que sean los varones quien dirijan las iglesias por muchos años, por mucho tiempo. Muchas veces nos conformamos que la iglesia tenga a un evangelista en la congregación y que éste esté por muchos años siendo ese evangelista y que él no se preocupe por la organización de la iglesia del Señor. También muchas veces encontramos a hermanos de mucho tiempo que han podido aprender a trazar la escritura
y pueden dar clases en la iglesia local donde somos miembros, pueden dirigir las alabanzas y pueden llevar a cabo estos menesteres. Y entonces la iglesia se conforma con esto y la iglesia no entiende que tenemos que tener esa meta de establecer la organización bíblica en la iglesia del Señor. Al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En su sabiduría divina, entonces, el Señor consideró conveniente organizar su iglesia para que la condición que él observó en su ministerio terrenal de ver cómo existían ovejas que no tenían pastor, estos pudieran llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. El plan de Dios exige que las iglesias locales sean dirigidas por hombres calificados, conocidos como ancianos, cuya responsabilidad es pastorear el rebaño de Dios. En nuestro texto, en 1 Pedro 5, del 1 al 4, encontramos la exhortación de Pedro a, a los ancianos, estando ahí Pedro con ellos, siendo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y la exhortación a Pedro. Y veremos lo que dice acerca de los ancianos en la iglesia del Señor a lo largo de la escritura. Y consideremos entonces la exhortación de Pedro a los ancianos y empecemos observando acerca de los ancianos en la iglesia del Nuevo Testamento. Las congregaciones locales se organizaron tan pronto fue posible bajo la dirección de ancianos en el primer siglo. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ojo con esto, constituyeron ancianos, pluralidad de ancianos, uno, dos, tres o cuatro más. Nunca el concepto de un pastor en la iglesia de Cristo. El concepto es de pluralidad, de varios, de dos o más en cada iglesia local que decida tener la organización bíblica, ancianos, pluralidad, diáconos, pluralidad, y también
los santos. Constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada ejemplo que tenemos había una pluralidad de ancianos en cada iglesia. Jamás, ojo con esto, un solo anciano o un solo pastor o un obispo. Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Y cuando lleguemos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ancianos. La obra de los ancianos se ve en el uso de términos que se encuentran definitivamente en las escrituras. Términos como ancianos, pastores, obispos, supervisores. Se refiere, se refiere al mismo oficio, evidentemente por el uso de ancianos, sinónimo, pastores, un sinónimo, obispos o supervisores son sinónimos. Y en Hechos 20:17 y 28 vemos que los ancianos se hallaban reunidos y son llamados supervisores o obispos encargados de pastorear la iglesia del Señor. Pedro encuentra a Jacobo y se halla reunidos todos los ancianos de la iglesia local cuando llegó a Jerusalén. La iglesia en Jerusalén tenía supervisores, obispos, ancianos, encargados de pastorear la iglesia. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ahí en Éfeso. Hermano, la iglesia en Éfeso tenía una organización bíblica. Tenían supervisores, obispos, diáconos, ancianos, encargados de pastorear la iglesia local ahí en Éfeso. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En Tito capítulo 1, versículos 5 al 7, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí encontramos a, a este evangelista que se queda ahí en Creta para corregir lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente? Que no habían ancianos, no habían obispos, no habían supervisores,
encargados de pastorear la iglesia allí en ese lugar, en Creta. Y como evangelista, Tito tenía la responsabilidad de establecer ancianos en cada ciudad, así como se le mandó, donde se usan términos ancianos, obispos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Ahí está, administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, donde se les dice a los ancianos que apacienten la ley, la grey que está entre vosotros. En primera de Pedro 5, versículo 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Como ancianos deben de velar, deben de supervisar el rebaño y cuidar, pastorear, dirigir las ovejas en su localidad. La calificación de los ancianos con tan gran responsabilidad de velar y cuidar el rebaño de Dios. Debemos de entender que se necesitan de hombres que realmente estén calificados ante Dios. Se encuentran dos listas de requisitos para ancianos en primera de Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito capítulo 1 versos 5 al 9. Palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Este es el primer requisito, que el que vaya a calificar como anciano tiene que sentir ese anhelo, ese obispo de ser anciano, no de edad, sino un anciano de oficio, y si lo hace, pues buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ya hay dos requisitos: irreprensible, que sea una persona que sea sin censura, en otras palabras, que nadie encuentra de qué acusarle. Bueno, podría ser acusado injustamente, pero si él tiene el requisito de ser irreprensible, si es marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso,
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no un recién convertido, no una planta nueva, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio y que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito 1:5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convertir o convencer, perdón, a los que se contradicen. Nuestra responsabilidad hacia los ancianos es reconocerlos como ancianos y respetarlos. Respetarlos. Primera Tesalonicenses 5:12, os ruego, y 13, hermanos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Timoteo 5:17 al 20, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Obedecerle es nuestra responsabilidad como iglesia local. Cuando nos guían de manera bíblica, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es bueno, no es provechoso. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando pensemos en ancianos, pensemos en nuestros consejeros espirituales, que deben ser cristianos maduros, experimentados, encargados por Dios para velar por vuestras almas. Consideremos ahora la exhortación de Pedro a los ancianos, y la base de esta exhortación
son las palabras de alguien que ha sido compañero de oficio, o sea, anciano. En este caso, Pedro pudo haberles ordenado usando su autoridad como apóstol. Segunda de Corintios 10:8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo era un apóstol, Pedro era un apóstol, pero Pedro era anciano de la iglesia local y Pedro practicó lo que enseñó en Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eligió la exhortación como uno de ellos, yo anciano también con ellos, como uno que es testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada. Pedro fue un verdadero testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. Hechos 10:38 al 42, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantando Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos, bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pedro fue participante de los sufrimientos de Cristo. 1 Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hechos 5:40 y 41, y convivieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. La exhortación misma, apacentar la grey de Dios, para cuidar al pueblo de Dios, a los ancianos, deben de ser capaces de enseñar. 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay varios oficios hay varios requisitos, perdón, de este oficio de ser un anciano en la iglesia del Señor. Pero el anciano debe ser capaz para enseñar, debe ser apto para enseñar, debe de ser cualificado, debe ser capaz para enseñar.
acto para enseñar viene de una raíz griega que significa didácticos y significa capaz de instruir o hábil en la enseñanza de la verdad bíblica. No se limita a la oratoria pública, sino que implica también la habilidad para aplicar la doctrina con claridad y piedad, siendo una cualidad esencial de carácter de un anciano. Implica tener el conocimiento, la comprensión, la habilidad para transmitir la palabra de Dios de manera clara, coherente, apacible, tanto en el público como en privado. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Como Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, que está entre vosotros. El límite de la responsabilidad en la grey que 2 o 3 ancianos están llevando a cabo el liderazgo. El límite es la iglesia local. Cuando ustedes vean esta expresión que está entre vosotros, es la mejor expresión para hablar de la iglesia local entre vosotros. Y ese límite de la responsabilidad de los ancianos en una grey que estén a su cargo. Como Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, que debe de velar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El concepto de los ancianos sobre una pluralidad de iglesias es extraño en el Nuevo Testamento, porque el concepto de ancianos sobre una pluralidad de iglesias, o sea, que existan ancianos para supervisar, para apacentar iglesias en pluralidad, ¿verdad? Por ejemplo, ancianos aquí en Villa Miguel Gutiérrez que supervisen a los ancianos de allá en Guadalajara, México, iglesias locales, que supervisen a los hermanos allá de otras iglesias locales. En esto se refiere el concepto mal aplicado de ancianos sobre una pluralidad de iglesias. Eso es extraño en el Nuevo Testamento. Pero déjeme decirle que hay hermanos en Cristo, los hermanos institucionalistas. Estos hermanos tienen este concepto de un grupo de ancianos encargados de llevar a cabo el trabajo que compete a la iglesia local. Y hay ancianos que están supervisando una pluralidad de iglesias. Nuevamente, extraño el concepto en el Nuevo Testamento, no existe.
Se habla de la iglesia local cuando hay ancianos, cuidando de ella. Aquí se resume la obra de los ancianos, cuidar la grey de Dios, cuidarla. Nótese que Pedro llama a este cuidado de servir. El papel de los ancianos es de siervos, no de señores. Y no por fuerza, sino voluntariamente. Un hombre que no sirve bien contra su voluntad, no por fuerza, sino voluntariamente. Un hombre que sirva, pero en contra de su voluntad no sirve. Un hombre que quiere servir como anciano y servir de manera voluntaria, sirve. No hay nada de malo en desear el ser obispo, el desear de ser un anciano o un pastor. Pero si no tiene el deseo de servir de buena gana, deberá abandonar el oficio porque no podrá servir como se debe. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Anhelar viene de este verbo griego, oregomai, significa estirarse, alcanzar, aspirar a o desear intensamente algo. Es un verbo en voz media que indica que el sujeto que aspira a realizar la acción por sí mismo, reflejando una motivación interna y personal y seria, es alguien que puede llevar a cabo el oficio. Implica un deseo digno de servir en el liderazgo de la iglesia, enfocándose en la disposición del corazón hacia la responsabilidad ministerial más que en la búsqueda de un estatuto, ¿verdad? O un estatus, no por ganancia deshonesta. Un anciano puede servir y un anciano puede recibir apoyo financiero de la iglesia, por supuesto que sí. Un predicador puede recibir apoyo financiero de la iglesia, por supuesto que sí. Ya dijo Pablo y declaró en 1 Timoteo 5, 17 y 18 que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor. A esto hace referencia a que deben de recibir apoyo financiero, tenerlos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Hace referencia a un anciano que puede recibir apoyo financiero en la iglesia local. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y es digno el obrero de su salario. Entonces, un anciano puede recibir apoyo financiero como un predicador, como un evangelista. Pero el motivo de su servicio no es el dinero, sino la salvación de las almas. Como el motivo de predicar el evangelio es para salvar almas y para salvarse uno mismo y no meramente el motivo de un servicio al dinero. Y eso lo conoce Dios, lo sabe Dios. Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Como ya hemos visto, el oficio de ancianos es una posición de servicio. No, no una posición de asumirse un papel de manera
dictatorial. No, no. En la iglesia del Señor no deben de haber dictadores. En otras palabras, ah, ha de ser claro que los ancianos se les ha confiado almas bajo sus cuidados y serán llamados a rendir cuenta de su servicio. Pero si no hay ancianos, está el evangelista. Bueno, también él va a rendir cuenta de su servicio porque ha sido confiado por Dios, por la iglesia, para cuidar almas. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Ojo con eso. Razón porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso, sino siendo ejemplo de la grey. Es la mejor manera de cuidar las ovejas. El ejemplo habla mejor que las palabras. Los ancianos calificados no tendrán problema para que las ovejas, para que las almas le sigan y se sometan a su cuidado, si ellos son ejemplos de la grey. Por eso se habla de ancianos calificados que cumplan con ciertos requisitos. La motivación para considerar esta exhortación, bueno, Pedro les recuerda a los ancianos que también ellos están bajo autoridad. Hay uno que es príncipe de los pastores, Jesús, que un día aparecerá. Uno que a quien ellos tendrán que rendir cuenta, pero también una promesa de reconocimiento por un servicio fiel. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5:4. Igual a la herencia que está reservada en los cielos. 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En conclusión, hermano, hermana, aquellos que sirven bien como ancianos serán dignos de la corona incorruptible. A medida que entendamos mejor la exhortación de Pedro, apreciaremos mejor el trabajo que hacen eh, los ancianos en el reino de Dios. Los tendremos en muy alta estima por causa de su obra, que cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y ya no escaparán. Les obedeceremos para que cuiden nuestras almas con alegría, no quejándose de nosotros. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué bueno es que tuviéramos eh, el concepto de tener ancianos en la iglesia local. Bueno, bueno fuera que tuviéramos este pensamiento. Ah, vamos a terminar la meditación en esta noche.